Seguimos en sintonía en tu programa Nuestra Fe Católica. Como les decía mi hermano, Dios planea y sus planes son grandes para ti y para mí. Y eso es lo que nos habla la Inmaculada Concepción, de que Dios no es que se paseó por Jerusalén buscando a una mujer que pueda dar a luz a su hijo, sino de que Dios no juega a los dados, decía Albert Einstein. Dios no juega a la casualidad. Dios no espera a ver quién resulta mejor. Dios escoge a lo que Él, Dios elige a lo que Él ha escogido de antemano, desde la creación del mundo, dice el apóstol San Pablo, a los que nos ha llamado a su servicio. A nosotros Dios nos escoge, y Dios nos escogió desde antes de haber nacido. Hermano, piensa esto. Dios te escogió a ti, Dios pensó en ti desde antes de formarte. Dios te planeó, Dios te dio un propósito, y ese propósito es grande. Y aparte de ese propósito, Dios te dio todas las cualidades que necesitas para enfrentar ese propósito. Nosotros vemos, como dice Mateo capítulo 1, verso 22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Mira, la Virgen está embarazada, darás a luz un hijo que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La Virgen está embarazada y dará a luz un hijo que significa Dios con nosotros. Hermano, esta es una profecía antiquísima. Esta es una profecía que nosotros lo encontramos en Isaías capítulo 7, verso 14. Y estos fueron miles de años antes de nacer María. Dios ya había pensado en ella. Dios ya la había planeado, ya la había planificado. Ya estaba ese plan. Es que Dios escribe. Dios es un poeta, Dios es un escritor. Y Dios es alguien que se pone a planificar antes de hacer algo. No como nosotros, que muchas veces lo hacemos todo a lo improvisto, lo hacemos todo allí a la que me salga. Pero Dios no. Dios lo planea todo y lo planea meticulosamente. Y desde Isaías capítulo 7, Dios ya había planeado a la Virgen María. Hasta ese momento Dios se lo revela a Isaías, al profeta. Pero Dios en su plan, eso estaba desde el principio de los tiempos. Desde que decidió que el Hijo del Hombre iba a encarnarse. Desde que decidió que el Verbo iba a habitar entre nosotros. Eso ya estaba planificado. Y por eso Dios, cuando envía a María, cuando crea a María en el vientre de Ana, cuando Dios crea a la Virgen María, Dios le imprime esa cualidad para poder ser la madre de Jesús, según el plan salvífico de Dios. Y entonces Dios le dio la capacidad de poder dar a luz a su hijo, la capacidad de que su vientre, de que su cuerpo no muriera, como pasó con Usá en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 7, que no muriera como pasó con Usá cuando la presencia de Dios entrara allí. Esa cualidad Dios se la dio. Y eso es lo que nosotros celebramos el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción de María, que María fue concebida sin pecado. Y eso es algo precioso. Y habla de tu propósito también. Piensa esto. Si Dios planeó a la Virgen María, dice la palabra de Dios, dice el apóstol San Pablo, que Dios nos planeó a nosotros. Dios te planeó a ti. Dios me planeó a mí. Nos dio un nombre, nos dio un propósito. Y no solamente eso, nos dio la capacidad de enfrentar nuestro propósito. Y Dios lo hizo con la Virgen María. Dios le dio la capacidad para enfrentar el propósito del cual había sido concebida. Dios se lo dio a ella y Dios te lo da a ti también. Tal vez nosotros no seamos inmaculados porque somos pecadores, pero la sangre del Cordero es la que nos redime. Quizás nosotros no tengamos esa cualidad para enfrentar al pecado tan fácilmente, tan hábilmente como lo hizo la Virgen María, gracias al poder salvífico de Dios. Y como le digo, el dogma llega hasta el momento en que María dio a luz a Jesús. Sin embargo, ahí me preguntan, luego de que Dios dio a luz a Jesús, ¿María cometió pecado? Y vamos a contestar esta pregunta antes, porque me la han hecho, ¿ok? Está bien, si el plan de Dios era que no cometiera pecado hasta el momento de la encarnación de su Hijo, ¿qué pasó después? ¿Será que después María cometió pecado? ¿Qué piensas tú? No sé, dime tú qué es lo que pensás. ¿Será de que María cometió pecado después de la encarnación del Hijo? Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3, verso 4. Viendo Yahvé que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza ardiente. Moisés, Moisés. Y respondió él, aquí estoy.
dijo Dios. No te acerques, quítate la sandalia de los pies, porque el sitio que pisas es santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Moisés, el sitio que estás pisando, esa tierra es santa. ¿Pero por qué esa tierra es santa? Sencillamente porque allí estaba la presencia de Dios, santificando esa tierra. La presencia de Dios, cuando algo toca la presencia de Dios, se santifica todo ese alrededor. Y la presencia de Dios cubrió a María por completo. Y mira, por eso María llega a decir en Magníficat: se alegra mi alma en Dios mi Salvador. Ya la había salvado desde el antes, porque esa presencia de Dios la salvó a ella. Dios mi Salvador, no el que me salvará, como a nosotros, sino Dios mi Salvador, el que ya me salvó, el que ya me preservó, el que ya me purificó por completo. Mira, la presencia de Dios descendió sobre María, y si descendió en aquella zarza, y aquella tierra, aquella tierra que estaba ahí alrededor, se volvió santa a causa de la presencia de Dios. Imagínate qué santa se pudo haber vuelto María, porque la presencia de Dios mismo entró sobre ella. Hermano, esto es grandioso. La iglesia lo ha meditado sobre este personaje, sobre esta mujer, sobre esta bella mujer. Lo ha meditado durante siglos. Y es por eso que la iglesia ama a esta mujer, porque nadie ha tenido a Dios tan cerca como ella. Dios puro, completamente Dios Espíritu, habitando en el vientre de ella. Mira, esto es grandioso. Pero lo que te quiero decir, aparte de esto, es que tú también tienes un propósito. La Virgen María tuvo el suyo, y para eso Dios la hizo inmaculada, para cumplir ese propósito. Pero tú tienes un propósito también. Dios te creó a ti con un propósito. No creas que eres un accidente. Dios no comete errores. Dios no tiene errores. No eres un accidente. Dios tiene un propósito para ti. Y es un propósito grande. Propósito misterioso, pero poderoso, pero supremo. Dios quiere hacer grandes cosas a través de ti. Y te dio las cualidades para cumplirlas. Pero, como sucedió con la Virgen María, Dios se lo presenta en el ángel Gabriel y espera su decisión. Aunque ya te había planificado, dice Dios, aunque ya había planeado que fueras tú, yo espero que tú decidas. Y si tú decides que sí, el propósito en ti se cumple. Sucedió con María. Dios ya le había planificado para esto, pero Dios estaba esperando que María respondiera. María respondió que sí. Y el propósito se cumplió. Dios te dio un propósito a ti. Tú tienes un propósito. Y si tú tienes un propósito, piénsalo. Ya tienes las cualidades para enfrentar ese propósito. Piensa en tu propósito de vida. Y cada vez que grites, ¿quién causa tanta alegría? La Inmaculada Concepción de María. Piensa. Dios tuvo un propósito sobre esa mujer. Dios le dio la cualidad a esa mujer para cumplirlo. Dios tiene un propósito sobre mí. Y Dios me va a dar las cualidades para cumplirlo. Dios me dio ya el carácter para ese propósito. Lo importante es que nosotros trabajemos nuestro propósito de vida. Nosotros trabajemos en pro de ese propósito. Que nuestra respuesta ante ese propósito sea el de la bienaventurada Virgen María. Que nuestra respuesta sea: he aquí los esclavos del Señor, que se hagan en nosotros según tu palabra. Que este 8 de diciembre, mis hermanos, celebremos la Inmaculada Concepción, pero celebramos ya con certeza qué es lo que estamos celebrando. Ya en nuestra cabeza, bien sabido, bien entendido, que lo que estamos celebrando es un acontecimiento grande, que Dios le dio un propósito a una mujer y Dios le dio la cualidad de esa mujer para cumplir ese propósito. Ese acontecimiento también te incluye a ti. Tú tienes un propósito y tienes que recordarlo. Lucha por ese propósito. Evalúa tu propósito y trabaja por él. No esperes que el ángel Gabriel se te aparezca y te diga: mira, el Señor te ha escogido para esto. No lo esperes. Más bien, personalmente pregúntate: ¿para qué he nacido? ¿Para qué Dios me ha enviado? Vamos a hacer una oración concluyendo este momento, pidiéndole al Señor que así como la Inmaculada Virgen María cumplió su propósito, asimismo yo trabaje sobre mi propósito personal en la iglesia, a intercesión de María Santísima, yo pueda servirle a mi Señor con la misión que me ha traído. Quizás algunos de ustedes que nos están viendo a través del canal, a través de nuestro canal en YouTube, tal vez tú que nos estás viendo, Dios te ha creado para algo grande. A lo mejor vas a ser un sacerdote, a lo mejor vas a ser una misionera, una religiosa. Tal vez Dios te ha creado para algo mucho más grande. A lo mejor de ti va a salir el próximo Papa. Piénsalo. No sé cuál es el propósito de tu vida, pero pídele al Señor
que ese propósito se cumpla fuertemente en ti. Pídele al Señor que nuestra Madre Santísima interceda constantemente para que nosotros lleguemos al servicio de nuestro Señor. A lo mejor tú vayas a ser un médico, pero médicos hay muchos. Tú puedes ser el mejor médico. A lo mejor tú vayas a ser un abogado. Abogados hay muchos. Baratos son pocos. Y buenos, que no te roben, que no te engañen, son escasos. Ese puede ser tú. Pero cumple tu propósito. Cumple el propósito para el que has nacido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te queremos dar gracias, Señor, porque por medio de la Inmaculada Concepción de María, vino a ser la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo carne y habitó entre nosotros. Te queremos dar gracias, Señor, por ese evento tan grande. Y te queremos pedir, Señor, que a imitación de la Virgen Santísima, nosotros podamos meditar sobre tu misterio, guardarlo en nuestro corazón y hacerlo vida en nuestras vidas. Toca nuestro corazón, Señor, y transfórmalo en una ofrenda permanente de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a meditar en ti y a vivir según tu testimonio. Virgen Santísima, intercede por cada uno de nosotros y por cada persona que se acude a nuestras oraciones. Vamos a hacer la oración que el ángel nos enseña. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, mis hermanos, y seguimos en sintonía en tu programa Nuestra Fe Católica.